Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de introducción a la impresión 3D, siempre haciendo un poco el enfoque sobre todo a la parte de fabricación de hormigueros. Y en la sesión de hoy vamos a hablar un poquito más, entrar un poquito más en parámetros básicos de impresión. Esto empezamos la semana pasada viendo un poquito por encima cómo funciona el Prusa Slicer y vimos un poquito por encima pues, bueno, los menús básicos, bueno, de movimiento de piezas, rotación de piezas, poner plano, etc. Entonces hoy ya vamos a entrar un poquito más en materia y sobre todo, bueno, nos vamos a enfocar en digamos, un poco los trucos o, bueno, los principios básicos que tenemos que tener en cuenta para que la primera capa, que es la determinante, que insistimos bastante con esto la sesión pasada, se adhiera bien a la plataforma. Una cosa que quiero comentar y se me olvidó mencionar la vez pasada, y alguien lo estuvo preguntando también por el Discord, la gente a veces pregunta qué parámetros utilizamos, qué parámetros utilizas tú, qué temperatura utilizas tú, etc. Y una cosa que quiero aclarar es que los parámetros de los que hablamos nosotros siempre son orientativos. Uno, no hay un valor absoluto. Segundo, no son intercambiables entre máquinas. Incluso entre una misma máquina, los sensores de temperatura pueden dar temperaturas diferentes. Incluso 5 grados de temperatura ya es la diferencia entre que una capa inicial se adhiera o no. Y esto va a estar afectado por muchos factores. Evidentemente, el propio clima dentro de donde estamos va a afectar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Fab Lab nosotros tenemos las impresoras están justo debajo de unos ductos de aire acondicionado. Y se nota cuando damos el aire acondicionado, la calefacción, en fin, la climatización, se nota esta diferencia. Hubo que reorientar estos ductos para que no hubiera una corriente de aire. Entonces las corrientes de aire, perdón que me he ido por otro lado, las corrientes de aire también son otro factor, ¿no? Entonces la temperatura es uno de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta, por eso lo menciono, pero cuando vemos documentación, cuando le preguntamos a otras personas qué parámetros están utilizando, tener esto como, o sea, hay que tener esto como un valor orientativo, como una referencia, pero no como un valor absoluto. Y de la misma manera los G-codes, ¿no? La gente a veces intercambia los G-codes muy libremente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Los G-codes van van asociados a una determinada máquina. No podemos estar intercambiando G-codes entre una máquina y otra, ¿no? Eso también lo digo porque hablamos un poco también sobre el repositorio de código de Prusa y ellos te permiten compartir allí el G-code. Entonces, bueno, eso para mí es un arma de doble filo porque está muy bien, porque si yo tengo exactamente la misma máquina que tú, el mismo modelo, la misma marca, con los mismos parámetros, etcétera, pues ese G-code me va a valer y yo no tengo que hacer nada. Yo honestamente, la única utilidad que le veo a eso es cuando tú no quieres publicar un STL, ¿vale? Y entonces, pero quieres que la gente pueda hacer tu pieza. Entonces, bueno, tú publicas tu G-code, ¿no? La gente, no me acuerdo cómo era que se llamaban los del escarabajo, Jorge, la gente de... Sí, ¿cómo eran? No recuerdo el nombre. Fab 635, ¿puede ser? Pues, sí, FAT 365. Ellos, por ejemplo, ellos publican sus G-codes allí, no quieren hacer públicos sus STL, está bien, no hay problema, pero quieren que la gente se descargue sus G-codes para imprimirlos, pero sus G-codes solamente funcionan para sus máquinas. Si eres muy manita, te podrás meter, tocar el G-code, adaptarlo a tu máquina, pero bueno, tienes que saber.
Entonces, bueno, lo digo para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que no podemos simplemente tomar, bueno, no, mira, yo uso 120, ah, no, a mí entonces voy a usar yo 120 también, no, 120, o sea, como temperatura de plataforma. O sea, eso no es así, o sea, uno tiene que hacer las pruebas, obviamente te tienes que parar dentro de unos límites que te va a dar, digamos, la propia máquina e incluso el mismo material. O sea, obviamente si estamos trabajando con ABS no vamos a tener la cama a 50 grados, ¿no? Y igual, si vamos a trabajar con PLA, o con PETG no vamos a tener la cama 120, ¿no? Pero digamos que para el ajuste fino que hay que hacer finalmente, eso lo tenemos que hacer nosotros, dependiendo mucho de nuestras máquinas y de nuestro entorno en ese momento, ¿no? Y poco más. Creo que le doy paso a Jorge, que va a empezar un poco con el tema, y yo me iré metiendo con con algunos ejemplos impresos que tenemos acá. Así que bueno, iremos haciendo un poco de toma y dame, como siempre. Para las personas que están nuevas, que no han venido aquí antes, comentarles que tenemos dos sesiones. Una sesión que es ahorita hasta las y media, se prolongará un poco más porque empezamos un poco tarde, perdón por eso. Y tendremos una sesión de preguntas. Es muy importante esta parte de las preguntas porque, o sea, entendemos que estamos hablando con gente que se quiere meter en temas de impresión 3D o que ya está metida con temas de impresión 3D y quiere aprender un poquito más. Entonces, ese momento que tenemos allí de preguntas, creo que para nosotros es como lo que mejor funciona, ¿no? Porque también tenemos, o sea, si estamos Jorge y yo solamente hablando, pues bueno, nos es difícil saber a ciencia cierta si estamos llegando al conocimiento que ustedes quieren en el que quieren profundizar. Entonces, las preguntas a nosotros nos dan muy buen feedback de dónde estamos y de dónde estamos nosotros con respecto al contenido y dónde están ustedes con respecto a lo que quieren que nosotros hablemos. Así que, pues eso, al final de esta sesión iremos recogiendo las preguntas, iremos recogiendo las preguntas del chat. Cuando hagan preguntas en el chat, ya contestaremos, ¿vale? O sea, no es que no las estamos leyendo, sino que, bueno, estamos en el proceso. Entonces, yo las voy apuntando aquí. Algunas se contestan inmediatamente o se contestan de manera repetida. Pero si hacen una pregunta en el chat, la vamos a contestar o bien al final de esta sesión o en el principio de la siguiente sesión, ¿vale? Y evidentemente, si alguna pregunta queda por allí pendiente, pues nos la vuelven a hacer. Okay. Gracias. Muy bien, gracias, Dani. Para empezar, nada. Como bien ha dicho Dani, hoy vamos a centrarnos sobre todo en los parámetros básicos de Prusa Slicer, en la configuración de impresión, cómo vamos nosotros a configurar nuestro STL, nuestro modelo 3D, para que desde un primer inicio funcione, o sea, es imprimible, se puede imprimir bien. Por eso es muy importante lo que, lo que decía Dani, la primera capa. Esa primera capa es el primer contacto que tiene, digamos, el extrusor o el plástico con la cama, y es la que va a agarrar, y a partir de ahí es cuando se va a generar esa pieza. Si nosotros de base no hemos configurado bien la impresora, no tenemos bien nuestros parámetros de impresión, nuestra figura no va a salir bien. Seguramente se suelte, se levante, no va a salir correctamente. Pues es muy importante siempre fijarnos en nuestra primera capa. Siempre a la hora de imprimir, luego ya medio que nos podemos olvidar de la impresión, porque ya si hemos configurado todo bien, iría todo perfecto. Si continuamos, vamos a ir directamente al Prusa Slicer. Va a ser todo mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Como bien hemos dicho, vamos a hablar de los primeros parámetros, los parámetros de configuración, ¿vale? Para esto vamos simplemente a crear una nueva forma. Como ya dijimos, se genera con un botón derecho encima de la plataforma y generamos una caja y ya se nos genera un objeto 3D, ¿vale? Simple. Vale, con este objeto vamos a conseguir explicar todos los parámetros necesarios. Para ir a los parámetros de configuración de impresión, es muy sencillo. Simplemente hacemos clic aquí, ¿vale? Y lo primero que nos encontramos, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando en configuración básica, ¿vale? Por lo que tenemos que tener seleccionado aquí el botón de sencillo, ¿vale? Para que nuestra configuración sea lo más sencilla posible. De acuerdo, más adelante iremos hablando de avanzado, experto, pues como veis,
van sumando opciones, pero para arrancar, para poder conseguir una primera impresión decente, con sencillo, tenemos suficiente con ello, ¿de acuerdo? Lo primero que nos encontramos es altura de capa. Altura de capa, recuerdo que es en cuánto dividimos nuestro objeto 3D, en cuántas capas dividimos nuestro objeto 3D. Aquí nosotros manualmente podemos seleccionar qué altura le damos a esa capa, ¿de acuerdo? Ahora mismo aquí aparece como 0,2 milímetros porque tenemos seleccionado el perfil de 0,2 milímetros. ¿Vale? El perfil, recuerdo que lo podemos seleccionar aquí. Aquí tenemos ya perfiles ya creados por el sistema, ¿de acuerdo? Dependiendo de la altura de capa que habla aquí, de quality, speed, ¿vale? Aquí son terminología que básicamente lo que cambia es la velocidad de impresión y eso afecta a la calidad de la impresión misma, ¿de acuerdo? Independientemente del tamaño de la altura de capa, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos aquí a configuración de impresión, ¿vale? Aquí podemos cambiar cuál es la altura general de nuestra pieza, podemos poner 0,2, 0,3, recordad que la altura de capa va ligada a el diámetro de nuestro nozzle, de la punta por donde sale nuestro plástico. Si nuestra punta, como por lo general, es de 0,4, nunca podemos superar ese valor. Nunca podemos ponerle aquí 0,4, 0,5, ¿de acuerdo? Porque no lo vamos a conseguir hacer una buena impresión. Como mucho nos podríamos quedar en 0,035, como muchísimo, ¿de acuerdo? Por lo general, 0,2, 0,3, podemos trabajar bien con esa altura de capa. 0,3, 0,35, hablamos no tiene una calidad de impresión buena, digamos, pero es aceptable para hacer muchos tipos de modelos si no queremos, digamos, que tenga una finura en la impresión para algún objeto simplemente funcional. Nos puede servir perfectamente. Es el caso, por ejemplo, de las mascarillas de protección. Se puede imprimir a esta altura de capa que no afecta a su funcionalidad. ¿De acuerdo? Luego aquí tenemos, en la parte inferior, podemos también cambiar la altura de capa de la primera capa que toca la cama. Esto lo podemos modificar, podemos ponerla más igual, ¿vale? Por lo general siempre, o sea, esto no se toca, siempre se pone el mismo valor, ¿vale? Pero podemos, por ejemplo, colocarlo un pelín más pequeño, ¿vale? La primera capa, por ejemplo, un 0,15, ¿vale? Para evitar que el plástico, digamos, se funda y genere que el plástico se derrita y genere unos picos que suelen generarse en la base de las impresiones por el calor de la plataforma, ¿de acuerdo? Pero vamos, esto, si lo dejáis igual que la altura de capa, sería lo idóneo. Más adelante podéis ir toqueteando y probando, ¿vale? Pero lo dejamos así. Luego tenemos aquí lo que llaman carcasas verticales, que lo que viene siendo son, digamos, los perímetros. ¿Cuántos perímetros, cuántas líneas exteriores de filamento vamos a generar en nuestro modelo? Por lo general, normalmente está en 2, ¿vale? Si hacemos un ejemplo laminando este cubo, podéis ver aquí, como veis aquí en la leyenda, el perímetro externo y el perímetro interno, como veis aquí, son 2 porque hemos seleccionado 2 perímetros. Si nosotros bajamos y vemos perfectamente cómo va haciendo, digamos, esos 2 perímetros de perfil de nuestra pieza. Puede ser que nosotros queramos reforzar esa pieza y generar más perímetros. Podemos poner, por ejemplo, 4 perímetros, ¿de acuerdo? Esos 4 perímetros, y volvemos a laminar, veis que me ha generado esos 4 perímetros. Es un perímetro exterior, siempre va a haber uno exterior, y el resto lo va a hacer perímetros interiores. Esto lo que nos va a hacer es reforzar nuestra pieza, ¿de acuerdo? Vale. ¿Sí, Dani? Perdón, un par de incisos con respecto a la altura de capa inicial, ¿vale? Por lo general, independientemente de cuál va a ser la altura de capa del modelo, vamos a querer trabajar con una altura de capa en torno a esas 200 micras. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, si la primera capa es la más importante, si nosotros hacemos una altura de capa demasiado baja, ¿vale? 100 micras, 50 micras, ¿vale? Corremos el riesgo de que esa capa no quede bien, de que si tenemos alguna imperfección en la calibración de la plataforma o lo que sea, se tape la boquilla, o sea, haga contacto la boquilla con la plataforma. Y el problema que tenemos es que, o sea, cuando nosotros estamos imprimiendo, aunque pareciera que la plataforma y la boquilla se están tocando, en realidad lo que las separa es esa altura de capa, ¿no? Entonces, si realmente físicamente se está tocando la boquilla y la plataforma, mal, porque lo que está pasando es que se va a tapar la boquilla
y no va a salir plástico, y lo más probable que pase es que se nos atasque el plástico. Quiero, para que veamos un momento, porque a lo mejor no nos hacemos a la idea de lo fino que es esto, voy a pasar a la otra cámara, a ver si se me ve aquí. Vale, voy a dejar de compartir, a Vale. ver si puedes enfocar bien la cámara. Se llama Daniel 2, ¿vale? La cámara. ¿Cómo? Para que vean a la cámara, para que miren bien a la cámara. Vale. Pues esto, que ven que es transparente directamente, esto es una altura de capa de 100 micras, y esto sería la primera capa que nosotros hacemos. No sé qué tanto se puede ver aquí. Uy, aquí no, aquí. Vale, ahí se ve. Ahí se puede ver incluso, ¿no? Las rayas estas que se ven acá, ¿vale? Son, bueno, la boquilla, cómo está tocando la superficie. Y aquí se puede ver, aquí podemos ver otra cosa, ¿no? O sea, esto lo quería mostrar, esto es obviamente es un fail, ¿no? De impresión. Y aquí quería mostrar varias cosas. Estos son varias impresiones. Entonces, una cosa de la que es importante mencionar como truco es, si tienes varias piezas que vas a imprimir, no lances todas las piezas al mismo tiempo, lanza una prueba, ¿vale? Y poco a poco vas viendo cómo va evolucionando. ¿Por qué? Porque la plataforma, por ejemplo, estas piezas iban todas más o menos bien, menos esta que está aquí, ¿vale? Esta se despegó. Como ven, pues los que ya hayan visto estas piezas, estos iban a ser hormigueros, ¿vale? No fueron. Y bueno, se despegaron. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que tener la plataforma muy bien calibrada, y muy bien calibrada en la totalidad de la plataforma. Eso es bastante difícil de conseguir. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene impresión 3D es eso, ¿no? O sea, por eso tenemos todos los mecanismos de calibración, de autocalibración, los sensores de proximidad, todo esto, para ayudarnos en ese sentido. Y estaba Jorge hablando ya un poco de perímetros. Uy, perdón. Con lo cual, tengo aquí un par de ejemplos. Que también es bueno para que nos hagamos una idea, ¿vale? Esto que está acá, a ver si lo subo aquí un poquito y se ve mejor. Esto es una caja, ¿vale? De un solo perímetro, sin ningún relleno. Fíjense que es súper flexible, ¿vale? Y esto no deja de ser una caja, simplemente a la que le hemos quitado, que esto también es interesante de ver, cómo nosotros simplemente variando los parámetros de impresión. No es que es una caja vacía, es una caja. Lo que pasa es que tiene relleno 0 y techo 0, base 0, ¿sí? Y pared de grosor del ancho, en este caso el ancho de la boquilla, una pared de 400 micras, ¿vale? Si a esto ya le damos, a ver si consigo aquí perdón, un segundo. Esto que está acá, ¿vale? Mismo modelo, ¿vale? Perdón, ok, ahí. Mismo modelo, 10 paredes. Esto ya yo no lo puedo comprimir con la mano, ¿vale? Entonces fíjense que es interesante cómo pasamos de una caja que mecánicamente no resisten prácticamente nada, a una pieza que es bastante robusta mecánicamente, y lo único que hemos cambiado es un parámetro, ¿vale? Ahí no hay relleno, ahí no hay techos, no hay bases, ni nada, es solamente el parámetro pared. Entonces, para que se hagan una idea de cómo cada parámetro va a afectar de manera significativa el resultado de la pieza. Muy bien. Sí, efectivamente, como hemos visto, y se ve perfectamente aquí cuando vemos en el láser, ¿vale? Si nosotros esta misma figura, ¿vale? Que es la misma caja que tiene ahí Dani, nosotros le cogemos el relleno, como ya hemos visto, y se lo ponemos a 0, quitamos el relleno, ya obtenemos esa caja, ¿vale? Esa caja sin nada de relleno, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo aquí digamos, a los perímetros, ¿vale? Podemos modificarlo, podemos dar tantos perímetros como queramos, pero por lo general
dando 2 perímetros, está bien 2, 3 perímetros, ¿vale? En función de la figura que queramos imprimir, del modelo que queramos imprimir, pero por lo general no es necesario dar mucho más perímetros. Sí se pueden dar más perímetros si, por ejemplo, quitamos el relleno, si queremos hacer una figura totalmente hueca, para darle un poquito más de estructura a la pieza, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro de los parámetros, ¿vale? Que son las capas sólidas. Las capas sólidas quiere decir, digamos, las capas superior e inferior de la figura. Son capas que son completamente sólidas, como bien dice la palabra, ¿vale? Para que lo veáis mejor, vamos a laminar esto otra vez, ¿de acuerdo? Y si veis aquí en la leyenda, siempre viene muy bien para verlo, para saber qué partes estamos viendo. Aquí, en color rosa, tenemos relleno sólido. ¿Vale? Relleno sólido quiere decir que es totalmente sólido. Son, digamos, las primeras capas, ¿vale? Que queremos que sean totalmente sólidos, como si fuese un perímetro, ¿de acuerdo? Decimos cuánto queremos, cuántas capas queremos que nos haga sólido, hasta que empieza a generar nuestro relleno, nuestro infill, ¿de acuerdo? Sería en inglés. Lo mismo pasa en la parte superior. Cuando ya llegamos a la parte superior de la impresión, le decimos cuáles van a ser, digamos, nuestros valores, cuántas capas queremos que sean totalmente sólidas, para que después de realizar todo el infill, todo el relleno, ¿vale? Tape nuestra figura y genere al final nuestro modelo. Como bien ha enseñado Dani, podemos juguetear, podemos tocar con estos valores, podemos darle más, menos valores, ¿de acuerdo? Si le damos, por ejemplo, 0 valor, ¿vale? Aquí no queremos ninguna capa superior sólida, ¿qué va a pasar? Si damos aquí a laminar, ¿vale? Como veis, siempre que cambiamos un parámetro hay que laminar otra vez para que el programa vuelva a generar esta previsualización, ¿de acuerdo? Vemos que ya no tenemos capa sólida, estamos ya en la última capa, la capa 25 en este caso, ¿vale? O sea, estamos, digamos, a 25 centímetros, 125 de capa, ¿vale? Y vemos que no tenemos ninguna capa sólida superior, porque le hemos dicho que no queremos ninguna y queremos que continúe totalmente con el relleno, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, nosotros tampoco queremos relleno en la parte inferior, como veis aquí, lo mismo, configuración de impresión, capas sólidas. La superior ya la hemos quitado, la hemos colocado a 0, y la inferior, si lo queremos a 0 también, no queremos una capa inferior, lo queremos totalmente hueca la figura, ¿vale? Vamos a eliminar ahora. Y como veis, lo ha dejado totalmente hueca, ¿vale? No tenemos capas superiores ni capas inferiores, ¿vale? Porque si bajamos y subimos no tenemos nada. ¿Cómo conseguimos hacer esa misma figura que tenía Dani? Lo mismo, en relleno, 0%. No queremos nada de relleno. ¿Qué conseguimos aquí? Únicamente los perímetros. Tantos perímetros como le demos, eso es lo que va a hacer. Lo que le estamos diciendo al programa es que configure nuestro objeto 3D, que es un objeto totalmente cerrado, es un cubo, ¿vale? Pero que cambiando los parámetros de impresión podemos conseguir un objeto físico digamos, de otras propiedades, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, vamos aquí a configuración de impresión y modificamos los perímetros, como por ejemplo los 5 perímetros, ¿de acuerdo? Vemos como ahora va a generar un cubo bastante más sólido, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir jugando con estos parámetros en función del diseño que tengamos, en función de nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Si Sí, queremos... Dígame. Perdón. Una cosa que hay que tener en cuenta, lo que está diciendo Jorge, o sea, si nosotros queremos, o sea, estamos siempre trabajando con el mismo modelo, el modelo no cambia, el modelo 3D es exactamente igual, lo que estamos es variando los parámetros. Y realmente esto es lo que separa impresión 3D de cualquier otro tipo de método de fabricación, que nosotros podemos escoger dónde y cómo aportamos el material, ¿vale? O sea, hacemos una caja y la caja no es sólida. Y tampoco es una caja que tiene que ser con un relleno, digamos, o 100% o 50%. No, podemos ir muy, muy fino. De hecho, iremos viendo más adelante cómo no solamente podemos cambiar el tipo de relleno, ese relleno pieza a la que estamos trabajando, incluso puede cambiar según la zona de la pieza, ¿ok? Para ejemplo, esta pieza, a ver si se ve aquí, voy a quitar esto acá un momento, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, no me quería adelantar, pero de todas maneras está bien verlo. Esto que está aquí, esta pieza, esos agujeros que se ven allí, esas diferentes zonas,
con diferentes densidades de relleno. Eso no se hace en el modelo, eso se hace todo con parámetros. Yo aquí lo que estoy poniendo en esta zona de acá, ¿vale? A ver si se me ve aquí. A ver, nunca sé dónde está la cámara, perdonad. ¿Vale? Esto es una zona de mayor relleno, porque aquí va un tornillo, que queremos más agarre, ¿vale? Estas son menos relleno, porque no me interesa, y así. Pero nosotros podemos ir como muy específicamente dentro de la pieza a las partes que van a soportar más estrés mecánico, a las partes que van a tener más apoyo, más fuerza, ¿vale? Ahí vamos a concentrar mayor cantidad de relleno, en el resto no. Incluso hay programas que nos permiten, hacemos una simulación mecánica de un objeto. El objeto obviamente se entiende que es un objeto sólido, no un objeto con mallas por dentro ni nada, pero aunque es un objeto sólido, sí nos dice dónde están los puntos de estrés, dependiendo de dónde van a estar aplicadas las fuerzas. Entonces nosotros podemos reforzar allí solamente y aportar allí la mayor cantidad de material. En las zonas donde no nos interesa, pues lo podemos hacer bastante menos denso. Eso sí, también es muy importante esto porque también nos ayuda en los tiempos de impresión. Es decir, si nosotros no necesitamos en toda la figura una densidad concreta o mucha densidad de relleno, podemos variar esa densidad en un lado o en toda la figura, y eso también nos va a cambiar en los tiempos de impresión. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a nuestros parámetros de configuración de impresión. ¿Vale? Si, por ejemplo, queremos volver a los parámetros, digamos, preestablecidos que tiene, simplemente podemos pinchar las ruletitas, ¿vale? Y ya volveríamos, digamos, al parámetro estándar que tiene el mismo slicer, ¿de acuerdo? Bueno, ya he visto esto, que podemos modificar tanto las capas superior como la inferior, darle más, darle menos grosor en función del diseño. Vamos a ver un poquito qué es el relleno y cómo modificar esa densidad. Tenemos dos opciones: o irnos directamente y ir configurando todo aquí en configuración de impresión, ¿vale? Tenemos aquí, digamos, el porcentaje de la densidad de impresión, ¿vale? Como también hacerlo aquí, que muchas veces es más rápido directamente ir probando según vamos laminando y generando el diseño. Con esto quiero decir que hay varias formas de llegar a una misma solución, ¿de acuerdo? El patrón de relleno, como bien ha dicho Dani, digamos, es qué figura o qué patrón va a seguir nuestro relleno, nuestro infill, ¿de acuerdo? Voy a bajar un poquito el porcentaje para que lo podamos ver un poco mejor, ¿de acuerdo? Este patrón es rectilíneo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos gran cantidad de tipo de patrones. Por lo general, siempre utilizamos el rectilíneo, pero no tiene por qué. Podemos coger, vamos a ver varios tipos de parámetros. Este es bastante parecido al rectilíneo. Ahí tienes aquí uno que es de triángulos. ¿Quieres que los vaya mostrando aquí? Sí, si quieres, ve mostrando para que vayan viendo la imagen. Vale, pues Ejemplos de impresos. El rectilíneo, ¿vale? Estos son triángulos, ¿vale? Creo que estos están todos hechos al 10% más o menos, ¿vale? Estos son estrellas, ¿vale? Las estrellas y los triángulos a este porcentaje son muy similares. Y, perdón, este ahora ya no me acuerdo cuál es, perdonad, que son muy parecidos también. Yo no sé si este es el rectilíneo en realidad, ¿vale? Uno que se utiliza mucho, que es muy útil, es este, el de panal de abeja, de hexágono, ¿vale? Y luego ya hay fricadas en plan relleno, este relleno es tridimensional, ¿vale? Tiene un patrón tridimensional. Vale, si puedo hacer algo aquí. ¿Ahora aquí? Sí, más o menos, ¿no? Vale. ¿Sí? Vale. Este es eso, un relleno tridimensional, ¿vale? Y ¿qué más hay por acá? Hay unos rellenos que simplemente son estéticamente bonitos, pero no son muy funcionales. Este, por ejemplo, ¿vale? Este también son un poco también son rectángulos y círculos concéntricos. Este es otro que es también 3D.
Este no sé si se llega a apreciar allí. Son gatos. Sí, 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 sí. Y hay muchos rellenos, pero en realidad la mayor parte de los rellenos que hay, o sea, los hay porque es por existir. El relleno de gato no tiene ningún tipo de función, obviamente. Hay cosas que son funcionales, por ejemplo, el hexagonal, de rellenos hexagonales, es el más eficiente, pero también es increíblemente lento. Entonces, el tema de los rellenos es importante que tengamos esto en cuenta. No todos los rellenos van a, a hacerse con el mismo tiempo. El rectilíneo, por ejemplo, es el más rápido de todos. Triángulos, estrellas están por ahí. ¿Vale? El más lento de todos es el hexagonal y creo que hay alguno tridimensional que también es bastante lento. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que el hexagonal es muy bonito y funcionalmente está muy bien, pero tarda muchísimo. Entonces, de nuevo, insistimos en la parte de que hay que comprobar siempre con el laminador, hay que hacer la simulación y ver los tiempos, cómo nos van afectando. Si los tiempos no nos importan, porque tenemos tiempo de sobra y podemos estar al lado de la máquina durante todo el momento de la impresión, pues bien, pero si estamos cortos de tiempo, pues bueno, podemos siempre ir a menores rellenos, a rellenos más rápido, ¿vale? Incluso en lo que estaba comentando Jorge anteriormente de poner techos, o sea, paredes sólidas, tapas y bases sólidas, ¿vale? Eso también tiene otra razón de ser y es que todo lo que sea sólido, ¿vale? Va a tardar mucho más porque obviamente son líneas que están pegadas, de hecho se solapan, ¿sí? Y además se hacen más lento. La impresora no hace todas las estrategias a la misma velocidad. Entonces las estrategias perimetrales, por ejemplo, se hacen muy lento porque es lo que vemos. O sea, todo lo que va a hacer que Dani, podamos perdona ver, por interrumpirte, pero se va a cortar la reunión. pues nada, Vale, si tenemos quieres que cortar continuamos aquí ahora. y continuamos. Se queda menos de un minuto, así que respondemos si queréis, vale, a la vuelta. Paso Vale, por el pues, chat la segunda sesión, ¿vale? El ítem de reunión y contraseña. Y ahora la siguiente reunión respondemos las preguntas y continuamos. un par de preguntitas quedaron de la primera parte. Preguntaba José Luis por el pie de elefante y Mario le contestaba erróneamente que lo que era el pie de elefante. El pie de elefante no es un error de que haya mayor extrusión de plástico ni nada. El pie de elefante es simplemente que cuando nosotros tenemos una pieza que se está imprimiendo, ¿sí? La fuerza de la gravedad incide sobre la primera capa, ¿vale? Y aunque esto no pese nada para nosotros, pues para la propia pieza en sí, sí que pesa un montón. Entonces lo que hacemos nosotros es que estamos aplastando esta pieza y esto lo que se va es abrir como si fuera un pie de elefante. El pie de elefante no lo puedes quitar, es algo inherente a la técnica que estamos aplicando. No es un error de la máquina, es lo que quiero decir, que es lo que comentaba Mario. No, eso simplemente es un hecho, hay que vivir con ello y simplemente por software lo que se hace es que se controla o se compensa de alguna manera. Prusa lo llama compensación, Cura lo llama de otra manera, pero bueno, el término más o menos se llama igual en todos lados, el elephant foot. Y básicamente lo que hace es que en la primera, que no está de acuerdo, dice Mario, bueno, vale, que en la primera capa, en vez de hacerse, digamos, si esta es digamos, la primera capa que está creciendo así, lo que va a hacer es hacerse un poco hacia adentro, ¿vale? Luego lo veremos, eso lo íbamos a explicar Y esto, sobre todo, Dani, para que te interrumpa, también ocurre mucho cuando tenemos plataformas calientes, ¿vale? Al estar la plataforma correcto. caliente, la primera capa, digamos, está caliente, lo tenemos en torno a los 60 grados, pero puede ser que lo tengamos a más, a lo mejor a 70. Entonces, ese es el punto justo de fusión del PLA, ¿vale? Es el punto justo donde empieza, digamos, a pasar a fase líquida, digamos, a fundirse el plástico, ¿vale? Entonces, claro, lo que decía Dani, junto con la presión que ejerce y junto con el calor que tiene la misma base, el plástico tiende digamos, aplanarse y achatarse por el calor de la placa y por el mismo peso.
Correcto, sí, gracias por la acotación. Efectivamente, esto se debe a que la plataforma está caliente. La plataforma está caliente, el plástico está prácticamente en esa media zona de cambio de fase a ser más líquido a más sólido, y el peso, obviamente, que le estamos aplicando encima, pues bueno, hace que esto se escurra, ¿vale? Y hablaban del warping también. El warping es un término que hemos soltado aquí ya varias veces en las sesiones. El warping básicamente a lo que hace referencia es a la contracción que sufren las piezas cuando se enfrían, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una pieza que estoy imprimiendo, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy imprimiendo acá, ¿vale? Esta pieza, esta zona de acá que está en contacto con la plataforma está más caliente que esta zona que está aquí arriba, ¿vale? Entonces yo voy a tener un gradiente de temperatura a lo largo de la altura de la pieza, ¿vale? Ese warping lo que va a hacer es que cuando la pieza se contrae, también eso va a depender mucho de la geometría de la pieza. El warping, de nuevo, es inherente a la técnica, no todas las piezas sufren de warping, solamente que no siempre se ve. Pero, dependiendo de la geometría de la pieza, nosotros lo vemos mucho, sobre todo con los hormigueros. A ver, tengo aquí mis props, mis atrezos, ¿vale? Esto, a ver si se ve mejor aquí en esta cámara. Esta curvatura que hay aquí, ¿vale? No sé si se aprecia. Sí, sí, sí. Eso se debe al warping, esto que hay aquí en esta esquina, ¿vale? Y es parte de los enemigos que tenemos con la primera capa, ¿no? Entonces, hay varias maneras de atacar este problema, ¿vale? De hecho, es un poco de lo que se trata de hablar hoy, cómo podemos, digamos, contrarrestar este efecto. Este efecto siempre está ahí, no podemos no tenerlo, ¿vale? Pero se trata de minimizar el efecto. De hecho, alguien mencionaba no sé si fue en la primera o en la segunda sesión, algo que yo nunca había visto, que el warping podía llegar a ser tan fuerte, digamos, incidir tanto en la pieza que la llegara a levantar de la plataforma. Yo eso nunca, o sea, completamente de la plataforma, incluso a llevarse parte de la plataforma. Yo eso nunca lo he visto. También dependerá un poco del tipo de plataforma que... Sí que puede ser que pase, perdón, Dani, que se levante una de las esquinas, ¿vale? Y que el extrusor choque con esa esquina que está levantada y sí puede ser que salte la pieza. Correcto. ¿Vale? Pero no por el hecho de que la pieza se haya pandeado, sino por un hecho físico, porque la pieza se pandea, entonces la persona no sabe que esa pieza se ha pandeado, que se ha levantado, entonces ella va a seguir su camino, ella va a seguir con su altura de capa y va saltando el plástico igual. Si Claro. esa pieza se ha levantado unas capas, ponte a lo mejor 5 capas por encima de la capa a la que debería ir, el extrusor va a seguir adelante, va a chocar con él y seguramente se lo lleve por delante y nos encontremos con la pieza en un lado y con una maraña de plástico que se haya caído, se lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Aquí se ve en la esquina justamente lo que dice Jorge, o sea, a ver, ya coño, si esto enfoca, vale, gracias. Vale, esta parte de acá va a empujar a todas estas capas hacia arriba. Entonces aquí no lo vemos porque ya terminó el hormiguero, ¿vale? Y todas están más o menos en la misma altura. Hubo una compensación a la final, esto es termoplástico, entonces, bueno, el propio calor, cuando el extrusor pasa por ahí, va llevando la pieza hacia abajo, pero el extrusor choca ahí. Entonces, esto es totalmente indeseable, tanto en términos estéticos como en términos funcionales. Esto nos podría incluso hacer que esta esquina no fuera hermética, en el caso de los hormigueros eso es muy importante. O sea, esto como resultado, aparte de que da mucha grima, pues no es aceptable, ¿vale? Perdón, me quedé con otra cosa. Vale, Marcelo preguntaba también por si se podían hacer rellenos diferentes en diferentes partes de la pieza. Creo que su pregunta vino antes de que yo mostrara esto. Efectivamente, sí, podemos escoger no solamente las densidades de relleno, pero los tipos de relleno. De hecho, aquí pueden ver, aquí hay un tipo de relleno, ¿vale? Que es hexagonal. Aquí hay un tipo de relleno que no sé si se ve a trasluz, que es lineal, ¿vale? Aquí tengo capa de abajo y capa de arriba, aquí no. Y aquí, en cambio, en la parte de arriba tengo otro tipo de relleno. No, este sigue siendo hexagonal, pero diferentes porcentajes. Eso lo vamos a ver en sesiones posteriores, donde ya hablemos más de temas avanzados, y ya hablaremos de cómo en Prusa es muy sencillo
cuando Jorge empezó la sesión de hoy, él cargó un modelo en la plataforma. Y nosotros esos modelos, esas cajas que tenemos ahí, o cilindros, o cuñas, hay diferentes figuras preestablecidas. También podemos importar nosotros figuras, un STL, ¿vale? Y utilizarlo como lo que llaman bloqueador o enforcer, un enforcer o blocker de soporte. Sí, bloqueador de soporte lo llaman. Correcto. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros delimitar diferentes zonas dentro de un mismo modelo 3D, y esas diferentes zonas pueden llevar características diferentes, parámetros de impresión diferentes. Eso es. Dice José Luis que él aquí en el chat, que él consiguió eliminar el warping calentando, digamos, la primera capa más, ¿vale? que la siguiente, ¿vale? Puso la primera capa a 60 y luego la cambió a 55. Sí, puede ser. Si tú calientas, digamos, la primera capa, la pones más caliente, ¿vale? Esa primera capa va a adherir mejor a la plataforma. El resto luego la puedes continuar con una temperatura más baja. Es un truco que también funciona, ¿vale? Lo podemos ver también es un parámetro que vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, podemos verlo aquí. ¿De acuerdo? Vale. Sí, eso puede ser, dependiendo, lo dicho anteriormente, dependiendo cómo tengamos calibrada la máquina, la temperatura, etcétera, ¿vale? Que tengamos que meter mucha temperatura para que la primera capa pegue, ¿vale? Pero las siguientes capas sucesivas, vamos a querer bajar un poco la temperatura de la plataforma para evitar warping y un poco de deformaciones en la base, sí. En la primera capa. Pero ahorita, de verdad, el famoso pie de elefante se quita bastante bien con estas funciones nuevas que tiene bueno, tanto el de Cura como el de Prusa, y me imagino que será extensible al resto de los slicers, porque es una cuestión simplemente no tienes que toquetear el parámetro, es simplemente una función que se habilita, digamos, que afecta al G-code, digamos. Eso es. Si continuamos por donde íbamos, ya habíamos hablado de los tipos de relleno, ¿vale? Ya nos ha enseñado Dani los ejemplos, ¿vale? Tenemos muchos, por ejemplo, un ejemplo de giroide, que es el que hablaba Dani, que es el relleno 3D. Vamos a bajar un poquito la densidad de relleno. Venimos otra vez. Como veis, es un relleno bastante interesante, ¿vale? Que va, digamos, 3D porque realmente genera como una especie de... genera un patrón 3D que va moviendo y girando, ¿vale? Rellenando por todos lados. Algunos sí que pueden pensar, se dice que bueno, que este tipo de patrón tiene como más resistencia porque bueno, tiene como más puntos para resistir la fuerza. Pero vamos, utilizando, como bien ha dicho Dani, el patrón normal, el patrón rectilíneo, no funcionaría bien, y es el patrón, digamos, más rápido y es eficiente. O sea, por lo general no utilizamos otro tipo de patrón que no sea este, ¿de acuerdo? Pues sí que podemos variar, bien ha dicho, sobre la densidad. Normalmente es muchísimo, casi nunca usamos tantísimo porque, como veis, es ridículo, es prácticamente sólido. Entonces, todo patrón por encima del 50 no tiene sentido utilizarlo, ¿de acuerdo? Siempre en torno a un 20, depende incluso menos, ¿vale? Como veis, varía bastante. Luego vamos a irnos aquí a esta otra sección, ¿vale? A la falda y a la balsa, ¿vale? Vamos a ver aquí que la falda es esta línea, ¿vale? Que genera, digamos, la primera línea que genera cuando va a levantar un modelo 3D, ¿vale? Esta línea lo que nos va a permitir es purgar nuestro extrusor, ¿vale? Generando esa línea exterior para luego comenzar a generar nuestro objeto. Como veis, es la primera línea, ¿vale? Y él va haciendo esa línea, o sea, lo primero que hace, ¿vale? Entonces aquí lo que nosotros podemos modificar es a qué distancia queremos que esté el objeto. Normalmente suele estar a 2 milímetros, pero lo podemos modificar poniéndolo más lejos, ¿vale? A 5 milímetros, como queramos. Esto es interesante, modificarlo,
¿De acuerdo? Si colocamos la balsa, ¿vale? Que tenemos aquí, balsa, ancho de balsa, que podemos modificar en milímetros cuánto vamos a dar ese ancho de balsa. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 4 milímetros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a laminar y como veis, nos genera un perfil, ¿vale? Digamos, esta línea de filamento que lo va a generar en nuestra primera capa, ¿vale? Va a generar primero la parte exterior para purgar y luego ya va a empezar a generar digamos, esta barrera, ¿vale? Esta balsa. ¿Esto que nos va a permitir? Nos va a permitir que con estos milímetros que le hemos dado más de plástico, aumentar la base, el contacto que tiene nuestra pieza con la plataforma, ¿vale? Y conseguiremos evitar bastante el warping, ¿vale? Una figura que sea un poco más grande, por ejemplo, vamos a importar una pieza, un hormiguero, por ejemplo, ¿vale? Vamos a abrir este. Le damos a laminar y como veis nos ha puesto totalmente alrededor del hormiguero, nos ha puesto esta balsa. Esta balsa lo que nos va a evitar es que esa pieza, esa esquina, se nos levante. Entonces nos ayuda bastante a evitar eso, el famoso warping y que se nos levante la pieza, ¿vale? En piezas que son más grandes, por ejemplo, vamos a agregar otro hormiguero, en este caso este que es un pelín más grande. ¿Vale? Tenemos más distancia entre una punta y otra. Entonces es más fácil que se nos levante. Os recuerdo que cuanto más grande sea el objeto, más superficie ocupe de la plataforma, más riesgo tenemos que haya esa variación de calibración y pueda levantar. Entonces este parámetro nos va a ayudar mucho, ¿vale? A conseguir que no se nos levante completamente, o sea, que nos ayude a eso, a evitar el warping. Podemos darle más o menos en función de las dimensiones de la figura, pero vamos, como mucho 5 milímetros, yo creo que va bien. Eso ya es bastante, ¿vale? Pero con piezas más pequeñas, como el hormiguero anterior, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Como este hormiguero, ¿vale? Esto lo consigo, como ya os he dicho anteriormente, control Z, tiene un historial, entonces podemos ir volviendo atrás o adelante, ¿vale? En el historial, o a las flechas, ¿vale? O control Z o control Y, ¿vale? Como bien dice ahí. Como veis es bastante sencillo porque siempre tienen estos textos de ayuda que nos van a ayudar, ¿vale? En este caso, en el hormiguero este tan pequeño, poner 5 me parece excesivo, me parece mucho, entonces podemos ponerle 2 3 milímetros, ¿vale? Eso, como digo, lo iréis viendo con la práctica y iréis viendo si es necesario o no realmente colocar o si peligra de tener ese warping. También depende mucho de las condiciones de donde estamos haciendo la impresión, etcétera. Pero bueno, es un parámetro que nos viene muy bien. Quiero decir que, por ejemplo, si nosotros, o sea, estos valores son importantes porque si nosotros dejamos esa distancia a 2 milímetros y este ancho lo ponemos a 5, ¿qué va a ocurrir? Que se van a solapar, ¿de acuerdo? Va a solapar nuestra primera línea que hace para purgar con lo que hagamos de balsa. Entonces es importante, por ejemplo, en este caso, si nosotros hemos dado 5, darle unos milímetros más, por ejemplo, 7 milímetros, 6 milímetros, ¿vale? Para que a la hora de laminar no la haga esa línea exterior, ¿vale? Que no coincida. ¿Vale? Son truquitos que ya iréis viendo, pero bueno, como os digo, dejándolo, si necesitáis ancho de una balsa, dejándolo en 3 milímetros así, sería suficiente. ¿De acuerdo? Si os parece, pasamos a ver el material de soporte, ¿vale? Con este mismo ejemplo, que nos va perfecto. Vale, vamos a decir... ¿Sí, Dani? Un pequeño inciso, solamente para mostrar cómo se ve el brim aquí, ¿vale? Entonces, no sé, perdón, es que no veo mi cámara, no sé por qué. Espérate, cancelo esto. Ok, aquí se puede ver el brim, ¿no? Es todo lo que me está sobrando aquí de la pieza, ¿vale? Y esto es un brim de un par de, bueno, yo diría que 2 milímetros. Sí, ¿vale? interesante. Y nosotros podemos hacer el brim tan grande como
como queramos en realidad. Lo único que va, de hecho, entre más grande el brim, es mucho más fácil de quitar. Esto se quita con la mano. Si yo pongo un green muy pequeño, va a ser difícil que lo podamos coger con las manos. Esto nos hemos dado cuenta mucho haciendo los hormigueros. De hecho, Mario nos hacía siempre el comentario, oye, hacer el brim más grande, que es que así lo podemos retirar mejor, ¿no? A ver, luego lo suyo sería lijar un poco e incluso pasar con un cúter para dejar las esquinas como lo más limpias posible y sobre todo que no sean molestas al tacto. Alguien preguntaba por allí que qué sentido tenía hacer la purga y el brim. Y es verdad, o sea, lo que estaba justamente mencionando ahorita Jorge, si se solapan, en realidad es lo mismo. La purga puede hacer o sea, el brim puede hacer la función de la purga. Lo que pasa es que la purga, yo creo que esto es como, bueno, lo que yo decía, lo que mencionaba el otro día, ¿no? Cada quien le reza al santo que quiere. La purga es algo que creo que todos hacemos porque es algo que realmente era como de las primeras herramientas que llegaron a implementarse a nivel de G-Code para ayudar a esta, al arranque de la pieza. Si tú estás arrancando la pieza y en el extrusor, en la boquilla, no hay plástico y ella está esperando que haya plástico, cuando empieza a depositar material, ¿vale? Lo que va a quedar es un hueco ahí. Entonces el BRIM siempre se utiliza y yo creo que ya es una cuestión casi que esotérica que utilicemos el BRIM siempre. O sea, yo creo que no hay nadie que no utilice el BRIM. Evidentemente, cuando ya estás haciendo esto repetidas veces y ya tienes mucha experiencia o estás todo el tiempo haciendo el mismo objeto, pues sí, a lo mejor tiene sentido poner un poco de BRIM y eliminar la parte de la purga. Y otra cosa que quería mencionar, que no se utiliza mucho, sobre todo ahora se utiliza mucho más el BRIM, pero antes se utilizaba mucho una plataforma, lo que llamaban una balsa, bueno, que ahora también lo llaman, la balsa lo intercambian en español para balsa y para balsa, o sea, para BRIM y para RAF, Sí, para BRIM y RAF. que hace un poco confuso la cuestión. Pero anteriormente, cuando las máquinas no tenían tanto, o sea, la calibración era más complicada todavía, o no tenían sensores de calibración, o eran estas máquinas que se habían hecho inicialmente que eran muy grandes, pero entonces, claro, la calibración, obviamente, entre más grande sea la plataforma, es mucho más difícil de lograr una calibración fina. Se utilizaba una especie de galleta en toda la superficie de la pieza. Y esto lo que hacía era que todas las discrepancias que había por errores de calibración o por incluso error de fabricación en la propia plataforma, estaban de alguna manera neutralizadas con esta capa. Esto se hace una capa increíblemente lenta, increíblemente densa. Eso, a lo mejor hacías una pieza de 10 minutos y nada más hacer la galleta eran 10 minutos, ¿no? Y aparte es un horror porque te deja toda la parte de abajo, toda la superficie que está en contacto con esta galleta te la deja marcada, ¿no? Bueno, igual que material de soporte. Lo voy a mostrar acá, ¿vale? No sé si se ve. Vale. Entonces, esto que se ve aquí, que es como mucho más grueso, ¿no? Esto no forma parte del modelo. Y si yo lo voy a quitar, pues bueno, sí, sale fácilmente, ¿no? Lo he retirado fácilmente. Pero ahí se ve, ¿no? Se ve la marca que deja. Entonces, ojo, esto sigue siendo muy útil. Si yo voy a imprimir esto, ¿vale? Que es una torre, y eso se imprime así vertical, todo lo que sea en impresión 3D muy alto y con muy poca base va a ser complicado. Peligroso. Entonces el raft ahí nos ayuda mucho porque el pie de esta torre es muy pequeño. En el momento que yo pongo el raft, aumento la superficie del pie como en 2 o 3 veces su tamaño, ¿vale? Entonces eso le da una superficie de soporte muchísimo más estable y muchísimo más uniforme. Perdona, Xavi me dice, enseña con el comedero de las calaveras. Allí estoy viendo que la solapación del... ¿Cómo? Pero es que no tengo ¿No lo tienes? Bueno, a ver si yo lo puedo enseñar muy bien. Que lo que decías de la solapación. Ok. Claro, como no es una forma geométrica,
Si lo ponemos como Dios manda, bueno, esto lo voy a poner a 2. Ahora, lo que yo te decía, que se nota cuando lo haces la balsa más grande de la distancia, que se veía muy bien porque se veía la línea de la balsa y de la purga, digámoslo así. Sí, o sea, lo que nos queremos quedar con esto es que siempre tienes que purgar, ¿vale? Si la purga te la hace la balsa, pues fenomenal, ¿vale? Pero si, o sea, lo que pasa es que es fácil que se nos olvide hacer la balsa, no siempre usamos la balsa, además, ¿vale? Pero siempre usamos la purga. Entonces, por lo general, la purga está ahí puesta como un valor, o sea, está ticado, digamos, Y de hecho, por ejemplo, la Prusa, bueno, y todas, siempre antes de entrar a la cama, hace una purga. Primero, antes de entrar, digamos, a Correcto. hacer esa primera línea de purgado, hace una purga, ¿vale? Antes de entrar. Algunos hace totalmente una línea continua de purga sobre una de las esquinas de la cama. En el caso de las Ultimaker, directamente en una esquina, suelta unos segundos de plástico continuo y lo corta y ya ella va a hacer esa línea de purga sobre la cama. Esto del purgado siempre se hace para evitar problemas. Siempre puede haber atascos, puede haber, en el caso de que hayas cambiado de material, es mejor que haga primero una purga, suelte un poco de plástico para evitar que se mezclen materiales, ¿sabes? Es útil, tampoco lleva mucho tiempo eso de la purga, o sea, está una línea finita y está bien hacerla, no pasa nada por hacerla. Correcto. Una cosa que estamos obviando, y esto es muy, muy importante, y ahora que estamos discutiendo esto me acabo de dar cuenta, la purga, ¿por qué es tan importante aparte del otro? Porque la purga no solamente purga, sino que te da un feedback instantáneo de cómo está la calibración en ese punto, ¿vale? Entonces, si yo estoy imprimiendo una pieza que es muy grande, la línea de purga, si la línea de purga no se pega, chao, olvídate, o sea, eso no se va a pegar en la vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros hubiésemos empezado por el brim, vamos a perder mucho tiempo, porque el brim se hace más lento, mientras se termina de hacer. La línea de purga va a hacer un perímetro alrededor de la pieza, y eso es lo que te va a dar, aparte de la purga, vuelvo y insisto, ¿vale? Te va a dar un feedback instantáneo de cómo está tu altura de capa, o sea, cómo está la altura de esa primera capa en ese punto. Entonces es súper importante. De hecho, yo lo hago, yo toco directamente la línea. La toco, ya yo sé, yo tengo un pin de aquí y ya yo sé que si la capa está bien, si va a pegar o no va a pegar. La puedes tocar, si no la quieres tocar con la mano, ¿vale? La puedes tocar con un lápiz y tú ves, o sea, si tú tocas ese brim ahí, si tocas la línea de purga y se mueve, bye. O sea, eso no va a pegar. Entonces, perdón, pero se me había pasado lo importante que es este paso. O sea, esa línea es la que tenemos que mirar ahí como el meme de Yoda. O sea, ahí Es lo que fíjate. decíamos, de la primera Claro, capa, la primera línea, si no sale esa primera línea, esa primera capa, nuestra pieza no va a salir bien. Si no sale bien desde la base, digamos, desde su inicio, no tiene sentido. No va a salir la pieza. Pues no sé, Dani, si dejarlo por aquí y continuamos el próximo día. Son ya las 7:15, 7:20. Vale, yo creo que sí, no sé si revisamos un poquito las preguntas por aquí. Están hablando un poco sobre cuando se imprime en cristal o en vidrio o en borosicalato, que se adhiere demasiado. Sí, a ver, el problema que pasa cuando nosotros estamos trabajando, insistimos en que la primera capa es muy importante y tal. Bueno, ¿qué pasa cuando queda demasiado pegada la primera capa? Y eso es un problema también. De hecho, por eso es que ahorita salen todas las máquinas con una plataforma removible para que tú ya no le caigas a martillazos a la impresora, sino a la plataforma solamente, ¿vale? De modo que tú no descalibras la plataforma, ni la maltratas, o sea, perdón, la máquina ni la maltratas, sino solamente maltratas la plataforma. Plataformas flexibles, las mostré el otro día, bueno, no la tengo por aquí, pero bueno, o sí, un segundo.
Sí, lo que nos decía Dani, la plataforma flexible, como vais Y a es ver, una maravilla. una O maravilla. sea, tú aquí sacas las piezas, joder con la cámara. Tú aquí sacas las piezas y vamos, es simplemente esperar un poquito a que baje de temperatura la plataforma, pero claro, al yo retirarla, poder retirarla de la máquina, pues se va a enfriar muchísimo más rápido. Yo no he trabajado con plataformas de cristal, ni de vidrio, ni borosicalato, ni nada. Sí hay algunos trucos, estaba mencionando Mario de meterlas en el congelador, yo he hecho eso con plataformas de plástico también. Otra cosa, pues bueno, dependiendo del material con el que estás trabajando, por ejemplo, si trabajas con ABS y creo que con PETG, ¿vale? Se desaconseja utilizar acetona porque se funde el material con la plataforma y es muy difícil de quitar. Entonces, tienes que tener cuidado. Al principio yo, por ejemplo, utilizaba prácticamente acetona todo el rato, ¿vale? Porque solamente trabajaba con PLA. Cuando empecé a trabajar con PETG, me encontré a las malas, me encontré con ese problema, que yo limpiando si limpiabas con acetona, no había manera de despegar el PETG. Entonces, bueno, hay diferentes trucos dependiendo de los materiales. ¿Qué más preguntaban por aquí? Vale. Pues nada más, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o quieren que hablemos más de algún tema y si no, pues ya nos vemos la semana que viene, que ya hablaremos un poco más bueno, de la parte, bueno, de lo que nos quedó de esta y ya modo avanzado y experto, que es que llamo. Muy bien, pues muchas gracias a todos, chicos. Vale, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.